de intervención o propuestas de acción o investigación, y también conociendo las áreas de trabajo, los intereses investigativos, puedan llegarse a establecer redes de colaboración o redes de cooperación que permitan en un futuro a nivel inmediato la elaboración de trabajos de investigación o propuestas de intervención. Bien, para ustedes también se les va a compartir en este momento lo que puede considerarse el orden de presentación. Permítanme un segundo. Voy a ponerlo como texto. Inicialmente, voy a ponerlo como texto por el chat. Inicialmente, vamos a ir con la presentación de la doctora Jana Wansler, titulada Asociación entre síntomas de malestar psicológico en ancianos brasileños y factores sociodemográficos durante la pandemia del COVID-19. Posteriormente, llevará a cabo su ponencia la doctora Verónica Naranjo, Derecho a la Salud Integral en la fase final de la vida en época pandémica. Luego tendremos la participación de la doctora Lorena Sáenz, Brigada de Acompañamiento Psicosocial ante Emergencias y Desastres. Contaremos también con la participación de la doctora Desiree Salazar, Intervención psicológica en pacientes con resultado de COVID-19 en un hospital público de Lima, Perú. Luego disfrutaremos de la ponencia del doctor Claudio Rodolfo Barrales, titulada Relevancias de los PAP, primeros auxilios psicológicos online por internet en tiempos de pandemia, cuarentena por COVID-19, el caso de Chile. Contaremos también con la participación de la doctora Natalia Lorenzo Ruiz, con la ponencia Intervención psicológica con bomberos tras incidentes críticos a propósito de un caso. Y cerraremos ese primer momento de presentaciones con la ponencia del doctor Alexis Lorenzo Ruiz, titulada Experiencia de la psicología cubana en situaciones de emergencia y desastres y su fortalecimiento en tiempos del COVID-19. Como ven, todas estas propuestas, todas estas ponencias tienen un eje temático en general y tiene que ver con esa salud mental en este momento transversal a nuestra sociedad y a todos nuestros países de Latinoamérica que hacen un llamado a las ciencias sociales. Bien, la doctora Jana Wansler Graham ya se encuentra con nosotros. Te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Olá, boa tarde. Bom, a minha investigação vai falar um pouco sobre como que a população idosa do Brasil passou por esse momento da pandemia, né? Então, não só questões referentes à contaminação, a questões de vir a óbito, a imunidade, mas muito pouco se investigou a respeito de como que essa população idosa percebeu a pandemia, se comportou, como que ela sentiu, né? Então, são os processos cognitivos e perceptivos em relação a este momento. E aí, então, investiguei durante o pico da pandemia, nos meses de março e abril de 2020, como que a população idosa passou por isso e associei a fatores sociodemográficos, como, por exemplo, renda, né? Sexo, gênero, moradia, questões habitacionais, que no Brasil isso é muito latente, como a questão sanitária, acesso aos bens de serviço e especificamente à população idosa em relação à economia. Aqui no Brasil, por exemplo, é a população idosa que basicamente contribui com o orçamento familiar. Então, a partir desse momento de quarentena, quando outros membros de sua família, né, deixaram de trabalhar, tiveram que
forçosamente permanecer em casa, como que esses idosos conviveram com esses outros membros e passaram, né, esse período de pandemia e ainda passam, na verdade. E aí, então, na minha pesquisa, descobri que, majoritariamente, idosos masculinos, né, do sexo masculino, foram aqueles que se sentiram mais desconfortáveis psicologicamente. Então, sentimentos de inquietação, estresse, irritabilidade, tensão muscular, medo, foram aqueles que estavam mais associados a esses idosos, principalmente idosos que moram em espaços de 50 metros quadrados ou menor, e também idosos que recebiam uma renda mensal entre R$ 900 e R$ 1.200, que contempla a faixa do salário mínimo brasileiro. Então, é um dado inédito porque a literatura aponta que as mulheres são aquelas pessoas mais suscetíveis a se sentirem, né, com problemas emocionais e virem a desenvolver psicopatologias. E aí, esses foram os meus resultados e a discussão do meu estudo. Muito obrigada a todos. Muchísimas gracias, doctora Jana Grangen, por compartir los resultados principales de su estudio. Y también, pues, muchas gracias por también el respeto a esa condición del tiempo. Vamos a escuchar los aspectos principales de la ponencia de la doctora Verónica Naranjo. Cuentan con un tiempo entre 5 a 7 minutos. Si desean compartir material a través de la pantalla, también pueden hacerlo. Allí en la parte inferior ven la opción de compartir. Si desean parte de la presentación, algún contenido principal, lo agradecemos también mucho. Y bueno, en este momento el espacio también es suyo, doctora Verónica. Muchas gracias. No sé si se encuentra la doctora Verónica, creo que no se encuentra conectada. Bien, en este momento puede que se encuentre en el espacio general y esperaremos, bueno, a que antes de que finalicemos este primer momento de socialización ya se pueda unir con nosotros. Siguiendo el orden, vamos a escuchar a la doctora Lorena Sainz, no sé si se encuentra también. Bien, permítanme un segundo. Voy a escribir a la mesa temática. Bien. Muy bien, en este momento vamos a escuchar, a dar paso a la presentación del doctor Claudio Rodolfo Barrales, teniendo en cuenta que en este momento algunas de nuestras ponentes no se encuentran conectadas. Vamos a dar, si desean, entre 5, máximo 10 minutos, si desean un poco extenderse en la presentación de su ponencia, ya que contamos con tiempo suficiente. Y si desean compartir material, como lo hemos mencionado, podemos hacerlo a través de la opción que está en la parte inferior. El doctor Claudio Rodolfo Barrales nos presentará su ponencia titulada Relevancia de los PAP, primeros auxilios psicológicos online por Internet en tiempos de pandemia, cuarentena por COVID-19, el caso de Chile. Buenas tardes, doctor Rodolfo. Gracias por estar aquí en este valioso espacio. Lo escuchamos. Bien, buenas tardes. ¿Usted me escucha bien y me ve bien? Fantástico, sí. Lo escuchamos muy bien. Buena recepción de audio. Gracias, muy bien. Bueno, saludos desde aquí, el último lugar del mundo que se llama Chile. Bien, tal como decía Manuel, ¿cierto? Mi presentación es sobre primeros auxilios psicológicos en pandemia, el caso de Chile. Claramente, entonces, la pandemia, esta nueva pandemia del COVID-19 y su posterior cuarentena y las medidas nuevas sobre, entonces, protección tanto de la sanidad como de la salud mental, han implicado, entonces, diferentes cambios vertiginosos muy rápidos. Lamentablemente, la mayoría de ellos
negativos para la salud mental de la población. Y se ha visto entonces que, por diferentes autores internacionales, de que se ha ido repitiendo en la historia de los desastres, de la emergencia, desde los terremotos hasta el COVID, pandemia, 3 tipos de reacciones emocionales psicológicas. La primera son reacciones normales ante un acontecimiento anormal. La segunda, favorablemente, y en la mesa temática de esta mesa, también entonces reacciones de resiliencia, tanto individual, familiar, como también comunitaria. Y también entonces, lamentablemente, ha habido un aumento de lo que tiene que ver entonces con problemas de salud mental o psicopatología, ansiedad, estrés postraumático, problemas psicosomáticos y lamentablemente siempre en las personas más vulnerables, como entonces las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas más pobres, las personas excluidas, los migrantes, etcétera, etcétera. Claramente entonces hay una acción, hay un procedimiento de la salud mental que se llama primer auxilio psicológicos, que entonces ya desde la OMS y la OPS, desde muchos años atrás, la ha ido entonces fomentando y distribuyendo en los distintos países para que entonces podamos atacar diferentes problemas de salud mental y proteger a la población. De ahí entonces que esta primera respuesta de los primeros auxilios sea tan importante entonces en diferentes tipos de crisis, emergencia y desastres, desde un terremoto hasta una pandemia. Frecuentemente los manuales hablan de los primeros auxilios más bien presenciales y yo estoy seguro que en varios de nuestros países se está trabajando más que nada desde lo online, debido entonces a las restricciones de salud y para protegerse y proteger a la población de contagio. Es así en donde parece ser que se ha tenido que ir adaptando a lo online, al primer auxilio desde el punto de vista online. Y así como en Chile, diferentes instituciones rápidamente, en menos de un año, en meses, nos fuimos adaptando a entonces el trabajo de los primeros auxilios psicológicos online. Y es así entonces donde entidades de gobierno, ministerios de salud, de educación, de desarrollo social, ONG, como en la cual yo soy presidente, la Sociedad Chilena de Psicología de la Emergencia, el Colegio de Psicólogos de Chile, otras sociedades de médicos, enfermería, terapeutas, etcétera. Entonces, estamos utilizando hasta el día de hoy los 2 tipos de primer auxilio. El primero entonces es el del manual de trabajadores de campo de la OMS-OPS del 2012 y segundo, un manual hecho en Chile de PAP el año 2012, que es de la Pontificia Universidad Católica, el manual ABCDE. ¿Qué es lo bueno entonces y qué es lo que hemos visto? Es que ha sido eficaz, rápido, eficiente y además permite hacer una prevención de la salud mental y una contención, pero también permite entonces en las personas darnos cuenta y hacer un triaje, o sea, un screening rápido para poder saber si la persona entonces solo necesita los primeros auxilios psicológicos o una terapia ya de segundo nivel, como podría ser psiquiátrica o de psicólogos clínicos. Entonces, hemos visto que es una buena solución, eficiente, rápida, práctica en tiempos de pandemia y está ayudando a la población chilena y estoy seguro que a la población mundial también a hacer frente primero que nada, debido a las restricciones, hacer frente entonces, proteger la salud mental de la población y también entonces permite hacer este screening y esta discriminación para entonces poder derivar a las personas que lo necesitan a servicios ya de psiquiatría o de psicología clínica. Así que creemos que es una buena idea que de aquí entonces podrían salir actualizaciones de primeros auxilios psicológicos, pero online, que hay muy poco en la web y en otras diferentes instituciones. Así que es una muy buena idea y también lo que nos queda, el desafío de la post-pandemia, que es entonces cuando volvamos a la nueva normalidad y también entonces lamentablemente las personas más vulnerables se van a ver con afectaciones en su salud mental, no solo en unos días, en unos años, sino que puede ser por décadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Claudio Rodolfo Barrales.
Tendremos varias preguntas en el espacio de preguntas, tanto para el doctor Claudio como para la doctora Yana. Por ahí ya tenemos un listado de preguntas que nos han hecho llegar. Y muy bien, a continuación vamos a dar espacio a la doctora Natalia Lorenzo, quien va a compartirnos aspectos principales de su ponencia Intervención psicológica con bomberos tras incidentes críticos a propósito de un caso. Bien, la escuchamos, doctora Natalia Lorenzo Ruiz, el espacio es suyo. Hola, buenas tardes, buenas noches desde España, aquí ya casi es la hora de dormir. Bueno, les comento un poco el estudio que he propuesto en este congreso. Es un estudio de caso único en el que, bueno, partimos de que todos ya sabemos que los bomberos, como profesionales de las emergencias, se ven expuestos a situaciones límite durante su respuesta a estas situaciones de emergencia, ¿no? Por ello, entendemos que se hace necesario atender a su estado de salud mental y a los procesos de adaptación psicológica que utilizan tras asistir a estos eventos críticos de emergencias. Por lo tanto, lo que presento en este congreso es un caso clínico real, exponiendo la asistencia psicológica realizada con un profesional de la emergencia, un bombero, que fue afectado por una situación traumática en la que su compañero fallece y él sobrevive, enfrentándose muy de cerca a su propia muerte. El objetivo de este estudio de caso único es evidenciar la necesidad de prestar asistencia psicológica a todos los miembros de los cuerpos de bomberos y a otros miembros, ¿no? de otros cuerpos operativos, cuando durante la intervención en una emergencia se pueda producir un incidente crítico, una situación traumática que pueda provocar secuelas psicológicas en el personal implicado. En este estudio parto de la definición de qué son las situaciones críticas, cuáles son las situaciones traumáticas a las que los bomberos y otros profesionales de las emergencias pueden enfrentarse. A partir de esa definición la enlazo con la definición de trastorno de estrés postraumático desarrollada en el DSM-5, en el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, en su quinta revisión. A partir de ahí paso a describir el caso, ¿vale? Donde pues cuento quién es esta persona, qué es lo que le ha pasado, la historia de su problema, qué accidente ha tenido y cuál es el motivo de consulta en el momento en el que yo trabajo con él. Yo trabajo con este bombero 10 meses después de que haya ocurrido la situación traumática. Entonces, bueno, pues lo que hago es revisar el motivo de consulta y evaluar y describir la sintomatología que en ese momento esta persona presenta. Para ello me baso en la entrevista clínica, pero también utilizo dos cuestionarios, la escala de gravedad de síntomas de trastorno de estrés postraumático y la escala de trauma de Davison. En ambas escalas pasa los puntos de corte en algunas de las subescalas y en la escala de trauma de Davison. A partir de ahí se realiza el diagnóstico clínico, donde pues, resulta que tiene un trastorno de estrés postraumático en grado leve y una vez realizado este diagnóstico clínico, lo que se hace es formalizar los objetivos terapéuticos, ¿no? Que se van a trabajar con él. A partir de ahí, pues desarrollo todas las fases del trabajo terapéutico, ¿no? El trabajo terapéutico que se realiza en 5 fases, que vienen a ser 6 sesiones de trabajo en 2 meses de duración, basada sobre todo en la psicoterapia de trauma de Pau Pérez Sález, que es un psiquiatra español, y en la terapia de aceptación y compromiso. Una vez finalizadas las 5 fases, 6 sesiones de trabajo, se finaliza la intervención y se realiza un seguimiento telefónico al mes y un seguimiento presencial a los 2 meses, donde ya se finaliza del todo la intervención y se evalúa la eficacia del tratamiento, obteniendo unos muy buenos resultados, la verdad. Y bueno, pues a partir de ahí ya se realizan las reflexiones finales donde, bueno, pues vuelvo a repetir, ¿no? El objetivo de esta investigación es evidenciar esa necesidad de poder prestar asistencia psicológica a todos los miembros de los cuerpos de bomberos y otro personal operativo cuando se enfrentan a situaciones potencialmente traumáticas o situaciones críticas en su trabajo. Sin más,
este es el estudio que yo he compartido con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Natalia Lorenzo Ruiz, por su participación y por compartirnos también aspectos principales de su ponencia. A seguir, vamos a escuchar los aspectos principales de la ponencia del doctor Alexis Lorenzo Ruiz, ponencia titulada Experiencia de la psicología cubana en situaciones de emergencia y desastres y su fortalecimiento en tiempos de COVID-19. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de viernes, doctor Alexis. Muy buenas tardes, colegas de Bucaramanga, colegas que participan de todos los países. Es un honor para nosotros volver a participar en este evento y compartir con colegas algo interesante. Como ven, la doctora Natalia, tenemos los mismos apellidos, no nos conocemos personalmente, pero nos une la pasión y el amor por la psicología de emergencia y desastre, y esperemos conocernos en el 2022. La ponencia que presento tenía dos objetivos. Uno era convocar a colegas de Iberoamérica que trabajan el tema de psicología, emergencia y desastre, en particular en un proyecto que estamos desarrollando desde México con varios países, con el Centro Sinergia, para un futuro diplomado internacional online de psicología, emergencia y desastre, y en particular, pues nosotros hablar de la experiencia cubana. Como explicaron la profesora Natalia y el profesor Claudio, la psicología como ciencia y profesión en el campo de emergencia y desastre tiene mucho más experiencia y evidencia que lo que aparentemente a veces se conoce y se difunde, porque es un área no tan conocida. En particular en Cuba, la psicología de emergencia y desastre ha existido de forma implícita por mucho tiempo. La psicología nace como carrera universitaria en 1960. La primera graduación universitaria fue en 1964. Hoy Cuba cuenta con más de 19.000 profesionales de psicología que trabajan en todas las áreas de la investigación, la asistencia, la producción y los servicios. Y la psicología de emergencia y desastre en Cuba nace explícitamente en 1990, cuando se organiza el programa de acompañamiento médico, psicológico, educativo y social para las personas afectadas por el desastre nuclear de Chernobyl. Posteriormente, hasta la fecha, se han ido desarrollando experiencias en huracanes, sismos, sequía, otras epidemias. Y en este momento, en tiempos de COVID-19, pues la psicología en Cuba forma parte de la respuesta científica en el sistema de medidas de defensa civil de la respuesta nacional de afrontamiento a esta epidemia. Como explicaba el profesor Claudio, dadas las particularidades de la COVID-19, pues la psicología y el acompañamiento en Cuba hizo una readaptación rápida, creativa, pero siguiendo la ética humanística y la ética profesional, para ofrecer programas de ayuda y acompañamiento a través de la telepsicología y la telesalud. Iniciaron los grupos de WhatsApp inmediatamente en marzo de 2019. Hoy hay un gran número de estos proyectos en todas las provincias del país que trabajan no solamente de la clínica, la salud, sino de la parte educativa, la cultura, el deporte, pero lo fundamental es la labor psicosocial de acompañamiento para fomentar a las personas, las familias, las comunidades, los grupos de mayores vulnerabilidades, como explicaba en este caso concreto la doctora Natalia, amortizar, minimizar los impactos de las secuelas psicológicas y sociales. Por lo tanto, será un placer intercambiar con los colegas, con los participantes, sobre preguntas, y soy de los convencidos, como la profesora Natalia, Claudia, el profesor Gustavo Carpintero de México, la profesora Lorena Sáenz de Costa Rica, quien por una emergencia de trabajo allí en Costa Rica ahora no pudo participar, y otros muchos colegas en América Latina y el Caribe, en Iberoamérica, de que hay que prepararse, desarrollar programas de formación de formadores, capacitarse en este campo. Muchas gracias a la UPB, en la cual me siento parte y siempre un aprendiz y un colaborador. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Alexis Lorenzo.
compartirnos esos aspectos principales que tienen hasta elementos históricos relacionados con esa orientación formativa para los profesionales de psicología. Bueno, a continuación viene el espacio de preguntas. Dado que teníamos programada una mayor franja de participación de los ponentes, dado que en esta mesa inicialmente estaba programada para 8 ponentes, 2 de ellos al parecer tuvieron dificultades para estar aquí presentes y otras 2 personas no tenemos aún información de por qué no pudieron acompañarnos. Pero como mencionábamos hace un momento, y lo decía el doctor Alexis Lorenzo, viene un espacio de intercambio, desde luego, de ideas, de preguntas, de gestión o incluso sugerencia de propuestas que nos puedan conducir a la posibilidad de establecimiento de redes de cooperación y de colaboración. Así que desde luego también este espacio es de ustedes. Hay preguntas que desde luego han realizado personas que pudieron ver videos de sus ponencias y voy a compartir también algunas de ellas para motivar este espacio de participación. Doctora Jana Granhem, ¿cómo está? ¿Cómo va la tarde? Olá, tudo bem? Todo bien. Tudo beleza. Doctora Jana, bueno, nos formularon una pregunta y esa pregunta en la investigación de factores sociodemográficos tiene que ver con lo siguiente. Si desea que la repita, la puedo repetir. Su merced, usted nos dice, ¿no? La pregunta es acerca de el número de personas con las que conviven los ancianos o los idosos. Ese número de personas se convierte en un factor protector o llega a ser, por el contrario, un factor de riesgo que llega a afectar el bienestar psicológico. Mucha gente puede ser factor protector o mucha gente puede ser factor de riesgo e de afetação. Perfeito, doutor Manuel. Na minha investigação, o número de pessoas convivendo com esses anciões realmente representou um perigo para a questão psicológica, para a saúde mental desse idoso. Por quê? Aqui no Brasil, especificamente, nós temos um contexto de moradia inapropriado, ou seja, são moradias pequenas, então percebe-se 50 metros quadrados, basicamente é uma moradia minúscula. Então foram esses anciãos que tiveram maior desconforto, sentiram maior desconforto psicológico. E a variável número de pessoas coabitando com esses idosos, infelizmente, na minha investigação, não demonstrou nenhuma relação significativa. Mas nós corroboramos esse ponto no momento em que só perguntamos a quantidade, né, de membros e não a qualidade, como que se daria esse suporte familiar. Então, talvez, se no nosso questionário, por exemplo, nós tivéssemos perguntado como que esses outros membros forneciam apoio social para esses idosos, a pesquisa talvez tivesse levasse a uma outra direção, né? Mas, de forma geral, sim, esses outros membros representaram, sim, um fator de risco no momento em que tiveram que permanecer em casa durante a quarentena, o trabalho parou, então esses idosos podem ter se sentido sobrecarregados em relação a isso e também a questão da imunidade, né? Nós sabemos que os idosos são a parcela mais vulnerável ao novo vírus, do coronavírus. Então, muitas das vezes, a adesão à quarentena dos membros mais jovens em relação a esse idoso que tinha que permanecer isolado socialmente, pode ter também gerado
maior sintomas de desconforto psicológico. O áudio. Manuel, no tienes el micrófono encendido. Perdón, muchas gracias. Doctora Yana, muchas gracias. Esa pregunta, como vemos, es en cuanto a lo cuantitativo. Pero hay otra pregunta que acompaña ese aspecto en lo cualitativo. ¿Se encontró alguna relación entre los miembros de la familia que convivían con la persona mayor? Es decir, ¿hay algún factor protector en que quien acompaña a ese adulto mayor sea el hijo o otra persona como su pareja? Es decir, ese malestar psicológico varía en función del tipo de persona o familiar con el que convive? Não, nesse ponto não foi investigado. Como eu disse, apenas quantidade, né? Quantos membros coabitavam com esse idoso. Mas a relação de algum membro específico e ter alguma relação com esse idoso não foi investigado. Ok, bien, muchas gracias, porque sí, había esa pregunta en relación a si representa la compañía y la convivencia con su pareja un factor protector, así como puede ser que la convivencia o la coexistencia en ese momento con los hijos lo pueda representar o no. Entonces era una de esas preguntas que también nos hacían. No sé si el público también quiera formularle preguntas a la doctora Yana Graham. Bueno, muy bien. Hay también preguntas para el doctor Claudio Barrales. ¿Cómo está, doctor Claudio? ¿Cómo se encuentra? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, señor. Ahora sí. Bien. Y una de las preguntas tiene que ver con ese ofrecimiento de la posibilidad, la propuesta y desde luego la ejecución de ese ofrecimiento de ese auxilio psicológico, de esos primeros auxilios psicológicos. Y es una de las primeras preguntas es ¿cuáles son los medios a través de los cuales se considera que puede ofrecerse de manera más eficiente, dar más cobertura o dar mayor alcance? Dado que hoy día pues tenemos acceso a plataformas, pero también las redes sociales se han vuelto un medio pues sumamente poderoso para el contacto entre las personas, ¿sí? Si en ese sentido es mejor pensar en lo que puede ser el establecimiento de una línea de atención, una plataforma oficial, o también ofrecerlo a través de plataformas o medios como redes sociales que son más accesibles a la comunidad en general. Muy buena pregunta. Debido entonces a la emergencia de la pandemia y del COVID y la importancia entonces de, por un lado, protegerse y proteger a las personas de un posible contagio, y por otro lado entonces la necesidad de que esas personas que están pasando por problemas de salud mental, es que entonces lo mejor es que se usen todas las anteriores. O sea, primero una plataforma, que es lo que estamos haciendo, y yo he ido investigando en otros países también, debido a la premura de este problema. Entonces, una plataforma oficial, ojalá de alguna entidad, como los ministerios, municipios, prefectura, etc. Después, entonces, también redes sociales. Se está usando mucho la videollamada. Entonces, todo lo que tenga que ver con, por un lado, tratar de imitar, mejorar todo lo presencial, todas las bondades de lo presencial, lenguaje verbal, no verbal, presencialidad, etcétera, que se pueda entonces emular a través entonces de la videollamada. Por lo tanto, no solo la voz, sino que la imagen es importante. Y también entonces se está usando, y ahí entonces ya vienen criterios prácticos,
también tenemos varios autores como Valadis y otros que nos hablan muy bien sobre que todo comunica y la importancia de la comunicación, tanto en lo verbal o la imagen o lo no verbal, que debido a esta emergencia y lo rápido de dar ayuda y ojalá llegar a esa cobertura, y también debido a las características de las comunidades que no tienen conexión para videollamada, pero sí para llamado de celular, ¿ya? Como también hasta puede ser digitalizar chat por WhatsApp. Todo eso en Chile lo estamos haciendo y yo he visto que otros países también. Por lo tanto, entonces, va a ser contextual. Depende de a la comunidad que quiero llegar y depende entonces los tipos de mecanismos de comunicación que esas comunidades tengan. No es al revés. No es entonces nosotros los rescatistas, los psicólogos, psicólogas o el personal de la salud o los líderes preparados para hacer esto, sino que lo que la comunidad cuenta y nosotros nos tenemos que adaptar nosotros a entonces esas realidades en el caso entonces de las diferentes estrategias desde lo presencial, que es peligroso, hasta entonces inclusive una llamada o un chat, ¿ya? Por lo tanto, lo bueno en este momento es entonces utilizar todas las anteriores. Entiendo, sí. Ese abanico de opciones o posibilidades puede ajustarse de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de las comunidades, porque esa era la segunda pregunta asociada, considerando que hay una asociación de esa vulnerabilidad con condiciones, desde luego, de acceso a tecnología en ciertas comunidades, particularmente esas comunidades que pueden ser más vulnerables, no están en condiciones sociales, económicas y de acceso a esas tecnologías. Entonces, claro, el desafío es cómo pueden esas comunidades a futuro acceder a esa posibilidad de atención, ¿verdad? Y creo que así lo representa, todo un gran desafío. La pregunta también asociada con ese reto o desafío es si desde la academia con la que su merced tiene contacto y relación, este tipo de propuestas se está articulando como propuesta de salud pública y va de la mano con lo que podemos considerar, aquí las llamamos secretarías de salud, municipales y departamentales. Entonces, el público también quería saber si esa propuesta desde la academia se está articulando con algún ente gubernamental para que haga parte de una propuesta de salud pública. Claro, debido de nuevo a la emergencia y que en Chile, y estoy seguro que en varios de nuestros países también, de inmediato entonces los gobiernos, independientes de su pensamiento político, quieren ayudar a la comunidad. Y ahí entonces, favorablemente nosotros en nuestros grandes desastres, como los terremotos de 1960, uno de los más grandes del mundo, el terremoto de 8,8 del 2010 allá en Chile, el estallido social, la pandemia, favorablemente entonces hemos tenido una buena relación con el Estado, con los gobiernos. Y, por ejemplo, el Estado entonces llamó a varias universidades, a la academia, a que entonces dieran alguna respuesta. Y así fue entonces donde se bajó ese llamado de un representante de la Universidad de Chile, el rector de la Universidad de Chile, Vivaldi, hizo un llamado hacia abajo, hacia otras entonces academias, universidades, escuelas, estudiantes, investigadores, científicos, sociedades, y entonces de ahí se surgió la idea que sería muy bueno que se replicara o que tal vez ya se está replicando en otros países, una página web, una plataforma que no tenía este gobierno y que se llama Saludablemente, muy buen nombre, y también Hospital Digital. Y entonces ahí es donde hay información las 24 horas del día con videos como YouTube. También hay información, infografía, folletos, manuales, y también hay autoinstrucción por videos. Y también entonces se puede pedir una hora de atención para primer auxilio psicológico y para atención psicológica. Lo malo de eso entonces es que tiene poca cobertura, son solo 2 sesiones, depende de la disponibilidad de los agentes, de los psicólogos, psicólogas, y por lo tanto también hay listas de espera. Entonces, por eso que depende
Y por eso que decía que lo mejor es tener todo este dispositivo y que ojalá no solo en nuestros distintos países quede como esto fue una respuesta y ahora cerramos esto y cuando salgamos del COVID ya esto termina. No, ojalá aprendamos, y con los distintos países también, aprendamos de las distintas experiencias y esto quede como una plataforma, igual como los distintos países tienen su oficina de protección civil de los desastres, y esto quede como una plataforma de protección civil ante los desastres de primer auxilio psicológico, de atención psicológica. Y entonces por eso que para algunas comunidades necesitan ayuda psicológica de primer auxilio psicológico y hasta de salud mental o de psicología comunitaria en salud mental para atender a más personas, y entonces tendrían que ir los integrantes de esos equipos biopsicosociales con todas las medidas de seguridad y de higiene, tendrían que ir a esa comunidad que está necesitando salud mental, aunque haya posibilidad de contagio. Y en otros va a ser por celular, el otro va a ser por WhatsApp, otro va a ser por videollamada, otro va a ser por Zoom, inclusive, como lo hemos hecho, de persona a persona. Por ejemplo, en cascada, que vamos replicando, capacitando, y no solamente que, y es una gracia de los primeros auxilios, no solamente que los profesionales de la salud capacitados hagamos esto, sino que también entonces líderes comunitarios que se les puede capacitar rápidamente. Y eso se llama efecto cascada. Entonces, esas mismas personas, líderes comunitarios que viven con esas personas vulnerables, alejadas, ellos mismos podrían hacer, y es lo que estamos haciendo, los primeros auxilios psicológicos. Claro, no, sumamente interesante. Atentos allí a la información del doctor Claudio por el chat. De hecho, hemos podido poner los enlaces de ese programa chileno Saludablemente, y también hemos visto que tienen un video promocional e informativo por YouTube. También lo hemos puesto allí en el chat. Sumamente interesante. Nuestra directora de facultad, Ángela Albarracín, tiene una pregunta que por el chat nos la ha hecho saber, y ella pregunta, doctor Barrales, si en Chile hay una regulación ética o profesional en cuanto al uso de las TICs en el ejercicio de la psicología. Si en este momento hay algún tipo de regulación. Claro, eso es un muy buen punto. Solamente nos estamos rigiendo por el antiguo Código de Ética, ya que es del año 1999 y que debería ser actualizado, y yo creo que muchos países también, no está actualizado al área de las comunicaciones actuales de las TIC. Entonces es una muy buena pregunta, pero lo bueno es que en los códigos de ética, por lo menos ahí dice el número 1 del código de ética, no dañar con nuestra intervención, ni con acción, ni con omisión. Por lo tanto, siempre todas estas capacitaciones son lideradas por psicólogos o psicólogas que sabemos del tema, que estamos capacitados y estamos certificados, y acompañamos a los agentes, a los líderes, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, pero también líderes comunitarios, de presidentes de barrio, y no los dejamos sola, sino que siempre hay un acompañamiento, hay una asesoría, y eso entonces es lo que hace entonces que haya un resguardo de la ética. Y también hay reuniones que se hacen con esos grupos que son agentes que están dando estos primeros auxilios. Inclusive tienen que elaborar informes, y esos informes hay que revisarlos. Sí, es una muy buena propuesta y sería muy bueno. Entonces, en Chile tenemos que actualizar nuestro código de ética a las TIC, y yo estoy seguro que otros países también tienen esta necesidad. Claro, claro que sí. De seguro varios países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, están en esta situación debido a que, bueno, las condiciones de la emergencia potenciaron el uso de las redes sociales para el ofrecimiento del servicio profesional. Y creemos que quizás es una de las cuestiones que está en una pregunta, no estábamos listos, ¿no? Nadie preveía que iba a suceder con esa masividad y con esa intensidad de un momento a otro. Bien, muchísimas gracias, doctor Barrales. Quédese con nosotros porque este espacio de discusión, desde luego que se pone muy interesante con las preguntas que nos han hecho llegar, y desde luego que ustedes también pueden, entre ustedes, compartir.
envía agradecimientos a la doctora Ángela Albarracín y que menciona que este es el momento histórico en el cual en el ejercicio de la psicología se deben actualizar esos aspectos éticos. Hay una pregunta para la doctora Natalia Lorenzo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Gracias por su valiosa participación. Y nos han hecho llegar una pregunta sobre el personal que trabaja en salvamento, como lo puede ser, desde luego, los bomberos, pero también hay unas preguntas y está inquieto un público que vio la ponencia grabada, si también ha tenido la experiencia de trabajar con personal del área de la salud. Porque, bueno, también desde luego hay una fuerte relación o vínculo con personal de salvamento, personal del área de la salud, sobre todo lo que llaman primera línea en la salud, que son los que atienden urgencias, emergencias, y es si la doctora Natalia Lorenzo, en la experiencia que ha tenido clínica o investigativa, ha identificado factores protectores para esas experiencias de alto nivel de estrés que puede tener este personal. Sí. Claro, efectivamente yo trabajo con primeros intervinientes, primeros respondientes, tanto bomberos como policías, como personal de salud, efectivamente, ¿vale? Y efectivamente, claro que se han detectado factores protectores, ¿no? Yo les llamo la vacuna contra el trastorno de estrés postraumático, esos factores protectores, ¿no? Todos ellos vinculados a una personalidad resiliente, ¿de acuerdo? Todos tienen que ver con la resiliencia. Hablamos de inteligencia emocional, hablamos de apoyo social, hablamos de apoyo familiar. Bueno, un montón de factores que efectivamente están ahí y funcionan como esa vacuna, ¿no? Para el trastorno tanto de estrés postraumático como de estrés agudo, que es el primero que aparece, ¿no? Después de una situación traumática. Por ejemplo, ahora con la situación de la pandemia, con la situación de la COVID-19, en personal de salud se ha trabajado mucho en estas personalidades resilientes, ¿no? Para fomentar, para aumentar los factores protectores y poder evitar que desarrollaran trastorno de estrés postraumático. Bien, muchísimas gracias, desde luego, por ese valioso aporte. Y una de las cosas que también preguntaban, y es una pregunta transversal tanto a ese estudio de caso que pues ha podido presentar, y también una pregunta que vamos a tener en un momento para el doctor Alexis Lorenzo, es si las instituciones a las cuales están vinculados estos profesionales, estos servidores en situaciones de emergencia, estaban preparadas para situaciones como la emergencia sanitaria del COVID, o están preparadas incluso para temporadas de desastres naturales que se viven en los diferentes países, porque sabemos que, por ejemplo, España, por las oleadas de calor, tiene una temporada del año en que son más propensos los incendios, ¿sí? Los países del Caribe, el doctor Alexis sabe que en los países del Caribe tenemos temporada de huracanes. De hecho, Colombia, con el caso de San Andrés, está viviendo en este momento un periodo crítico para el gobierno, porque se va a cumplir ya casi un año del huracán, no se cumplieron como las promesas y nuevamente viene una temporada de huracanes y la gente ya está con problemas psicológicos. Entonces, la pregunta que yo creo que tiene, desde luego, porque nos la enviaron los estudiantes que tienen ese punto de vista crítico, es si las políticas gubernamentales preparan, desde luego, a los profesionales de psicología, fomentan programas que sean de prevención psicológica para ser más resilientes a las personas que están expuestas a eso. Bueno, yo hablo de la experiencia en España. La respuesta es rotundamente no. Las instituciones, las políticas gubernamentales en España no preparan a nuestros primeros respondientes, ni siquiera, hablo desde el plano psicológico, ni siquiera para las emergencias cotidianas, cuanto más para grandes emergencias. Entonces,
todo lo que son programas preventivos a nivel psicológico, la prevención primaria, secundaria y terciaria, se da en muy pequeños casos. La finalidad es que no se está trabajando a día de hoy con estas personas, con estos profesionales, bomberos, policías, sanitarios, personal de salud. Ha pasado la pandemia. Hemos pensado que con la pandemia íbamos a mejorar toda la parte de la psicología de emergencia, toda la parte de poder prevenir secuelas en el personal sanitario, ¿no? Que son los que han estado ahí en primera línea, también bomberos, policías, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo en personal de salud. Pues no hemos adelantado nada. La mala noticia es que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. ¿Cuál es el problema que yo veo o que yo he analizado, ¿no? La lección, un poco la lección identificada, que no aprendida, ¿no? Es que en España, no sé en otros países, ¿no? No sé en Latinoamérica, pero en España el problema está en que si ocurre una emergencia de grandes dimensiones, los psicólogos aparecen a trabajar de manera gratuita, de manera voluntaria y sin especialización, sin especializar. Y eso a los gobiernos les da igual, porque al final lo que quieren es cubrir la necesidad. Psicólogos que quieren actuar de manera gratuita, de manera voluntaria y sin especializar, y cubren la necesidad, ¿no? Les da igual cómo se haga. Desde las instituciones a las que yo pertenezco, lo que reivindicamos siempre es la profesionalización y la adecuada remuneración de los profesionales de psicología, igual que se remuneran a los profesionales de salvamento y de extinción de incendios o de medicina o a los policías, ¿no? Entonces, un poco la reivindicación es esa siempre. Pero la respuesta, resumiendo, es que no estamos preparados a nivel psicológico para trabajar, o sea, no se trabaja a nivel psicológico con los primeros respondientes. Pero en ello estamos, ¿eh? La lucha continúa. Yo llevo 20 años luchando en esto y seguiré otros 20 los que hagan falta. Esto está claro, ¿no? La lucha continúa para que esto forme parte de los propios gobiernos, de las propias administraciones públicas y de los propios servicios de emergencias. Tienen que contar con psicólogos especializados en emergencias, ¿no? Todos tienen que contar. Ahora mismo, un ejemplo, ¿no? que les cuento. Ahora mismo en mi región, yo vivo en el norte de España. En mi región se está trabajando por una ley de coordinación de bomberos donde ya contemplan un servicio de asistencia psicológica dentro de esta ley de coordinación de bomberos. Entonces, bueno, es un paso, ¿no? Siempre estamos dando pequeños pasitos, pero ahí seguimos, ¿no? Luchando para que esta nueva disciplina, la psicología de emergencia, se profesionalice. Claro, es todo un proceso que tiene que salir de la academia, desde luego impactar a nivel social y a nivel político. El doctor Alexis Lorenzo, no sé si escuchó el marco de la pregunta, yo sé que fue un poco complejo, pero los estudiantes lo plantearon considerando una coyuntura y una cuestión de tinte político que hubo hace algunas semanas respecto a una promesa presidencial, que era la reconstrucción de San Andrés en 100 días, cosa que no se cumplió. Y desde luego quedó nuestra isla afectadísima por un huracán el año anterior. Nuevamente hay temporada de huracanes en el Caribe y desde luego que ya hay unos efectos y unas manifestaciones sociales e incluso psicológicas en las personas que habitan la isla. Parece ser que nuestra comunidad desde luego no está preparada y a nivel tampoco profesional está preparado para vivir esta serie de eventos. Y pues no sé si eso es transversal en su experiencia, la experiencia que tiene, si eso es transversal a Latinoamérica y cuáles son las propuestas como para afrontar este tipo de fenómenos. No lo escuchamos, doctor Alexis, creo que el micrófono está silenciado. Ya, ahora sí. Coincido con la profesora Natalia, que es una persona con mucha experiencia. Mira, yo agradezco a los estudiantes y es lógico que ellos, bueno, yo le digo a los estudiantes siempre colegas, porque así me decían mis maestros, y los colegas, los chinos colegas de la UPB, con quien he intercambiado muchas veces, son muy dinámicos y muy lógicos. Ellos están preocupados y ocupados en que en días, en semanas, ellos tendrán que ir a las comunidades y no están preparados, como nos está diciendo la doctora Natalia o el doctor Claudio. ¿Y qué van a hacer si no están preparados? Porque el primer problema en emergencia y desastre es que para ayudar hay que saber cuidarse a sí mismo
y ayudarse a sí mismo. Si usted no está en condiciones de eso, como siempre dice la profesora Natalia, no se mueva. Si usted no se mueve, no habla, usted no afecta a nadie, ¿verdad, Natalia? Porque existe mucho voluntariado, mucho voluntarismo, y no es así. Entonces, es interesante, colega. En 1800, no recuerdo exacto, cuando se creó la Cruz Roja Internacional, Natalia, en la batalla de Solferino. 1860 y algo, ¿no? No recuerdo la fecha exacta. Bueno, la batalla de Solferino. En los 90 fue el Decenio Internacional de Naciones Unidas de Reducción de Desastres. Por primera vez la Cruz Roja Internacional habló de apoyo psicológico en 1992. ¿Qué explicación tiene eso? Agua, comida, techo, seguridad, atención médico, albergue, todos los temas. Y en 1992, la Cruz Roja Internacional, que es la organización humanitaria para mí más importante, de más experiencia, la que más trabaja, hay mucho. Pudo, desde Copenhague, que todavía existe ahí, ese centro internacional que ha diseñado estos programas. Cuando la Organización Mundial de la Salud comenzó, a final de los 90. Sin embargo, en Latinoamérica, es una pena con la doctora Lorena porque está atendiendo una situación muy compleja allá en Costa Rica. La doctora Lorena empezó en Costa Rica en los 70. El doctor Santiago Valera en Perú en los 70, bombero y psicólogo y comandante militar. En Sao Paulo, Brasil, los Lagos Santana Filho en los 70. En Chile, el director de pista de psicología de emergencia. En Argentina, Oscar Santini, Pichón Riviere, en cada uno de los países. En México, también en Nicaragua. Así que en Latinoamérica ha habido mucha experiencia. Pero ¿qué problema tenemos los latinoamericanos y caribeños? No tenemos memoria histórica. Sí, lo que pasó ayer ya no me recuerdo. Sí, no habíamos sistematizado. Por eso, la pregunta de la profesora Ángela y de todos los colegas. Sí, yo no estoy de acuerdo en decir que no sabíamos qué empezar. Porque si vamos a cuando se hablaba de epidemia, cuando los científicos que habían dicho los gobiernos a la hay que preparar esa epidemia, pero no todos los gobiernos, todos los países, todas las por la cantidad que tenemos, por las características del país, no solamente por la fenómeno. Nosotros hemos ido más en antes en la resolución. Y la resolución está formar parte de la voluntad política de la sociedad civil, forma parte del sistema de educación general en todos los niveles, forma parte del sistema de facultades. La comunidad de la familia tiene que participar con los productos. Yo lo digo con la palabra pero y con la gran desastre, viene el tema antes de no como conflicto político, con comunidad la ayuda depende a veces del 72 por ahora hay que llegar. Si la comunidad no está preparada, ¿qué va a pasar? Como dicen, cuando hay motivos para emigrar al cielo, los niños ayudan. Yo no sé qué diferencia, pero la ayuda va a demorar. Por eso creo que lo que se está haciendo hoy, como el maestro Claudio, digamos, yo ponía mi día y la cosa que no me entendía bien. Sí, como van a pagar Roma, Chile, y ese es el de Haití. ¿Por qué nadie la diferencia? Chile se dio japonés, para Claudio, y después de preparación. Haití no tiene ningún japonés, ni recursos humanos. Nosotros, por la carga que tenemos aquí, la telepsicología era un recurso de los países desarrollados. Llegó hoy y la mirada la evidencia del segundo mundo. Y el primer mundo está mirando todo. Pero como dice la base psicológica es la relación. Hay que prepararse de manera creativa. Nosotros no hicimos la psicología de muy positivo en unos países que cada día de psicología y ciencia. Claudio sabe que hemos hecho estudios de práctica. ¿Cuántas universidades del mundo tienen el contenido de relación psicológica? No llega al 10%. Y yo tengo la oportunidad de trabajar con los 5 continentes. Es una persona de muchos desastres. Y las personas
desastre cuando llega. Porque el modelo de intervención y la estadística que son países marcados, lo que hablamos de la salud mental en la pandemia. Porque si no lo tendremos a tiempo, ¿verdad? El problema es grave. Hay que ver, y principalmente iniciar esa cultura de la preparación con la radiodifusión, la redes, la platea, las mirada, pero no funciona con la música. Hay que hacerlo permanentemente. Y ese es el llamado. Y creo que la universidad es un protagonismo muy grande. Los sistemas educativos en general. Por eso nosotros somos una buena regla británica en España pase a la red, ahora estamos tratando de crear un estudiante de teología porque la solidaridad sencilla, profesional es importante y hay que seguir la implementación. Y no estamos cansados, porque me decía una palabra no sé mucho. Es que ustedes hablan mucho de psicología. Lo demás es insuficiente. Bueno, muchísimas gracias también por esta participación del doctor Alexis Lorenzo y claro, vamos allí respondiendo a una cuestión que desde luego no es sencilla y es cómo estar listos porque en nuestro contexto parecemos desde luego responder más al evento ya ocurrido que considerar la prevención del mismo. En ese sentido somos al parecer más reaccionarios que tener como una actitud preventiva ante las situaciones. Bueno, como lo mencionábamos hace un momento, el espacio también es para ustedes. Si usted pregunta alguna cuestión, dados los elementos comunes de las áreas de trabajo e investigación. A su vez, informarles que haremos llegar con los videos de las ponencias que previamente nos han compartido e incluso estarán en las ponencias de las participantes que no pudieron acompañarnos la tarde de hoy. Y a su vez, pues, respetando ese consentimiento de los datos compartidos, pues facilitarles a ustedes los datos de contacto como mails para que a futuro, si hay el interés de establecer redes de cooperación, pues claramente puedan establecer un contacto y llevar a cabo pues esos intereses y esas motivaciones investigativas. Hay una pregunta que nos envió también una estudiante, nos la envió bueno, en general para todos, pero en especial para la doctora Natalia, y es si ha tenido la oportunidad de trabajar con personal de la salud que de una u otra forma se haya visto afectado por la misma reacción que ha tenido la sociedad. Y es que en la tesis que hizo este estudiante con personal que aquí llamamos de primera línea de la salud, ese personal decía que de una u otra manera le reportaba a la estudiante que hizo su tesis que de una u otra manera ese personal de la salud se sentía un poco discriminado por el hecho de que trabajaba de manera directa con personas que podían estar infectadas o padecían el virus del COVID. Entonces, parte del personal de salud le reportaba que llegaban incluso a tener más temor por la reacción que podían tener las personas a su alrededor, sabiendo el rol profesional que tenía, que incluso por el mismo virus al que estaba expuesto en su ejercicio profesional. No sé si
han tenido la oportunidad de trabajar no solamente con personal de salud en la parte de medicina, sino también con personal de los psicólogos que teniendo contacto con pacientes, de una u otra manera socialmente también se ven afectados o incluso discriminados. Ese es un tema que me recuerda, digamos, cuando yo comencé a trabajar con el desastre de Chernobyl, yo era muy joven, tenía 27 años, y la persona te vas a contagiar por todo ese fenómeno. Porque es lo que se llama el estigma, ¿verdad, Natalia y Claudio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la COVID? Pero fíjense, la memoria histórica, el VIH-Sida hace muchos años, todavía está en la epidemia. Las personas que atendieron a aquellos pacientes, yo cuando doy un curso en Cuba de primeros auxilios psicológicos, de emergencia y desastre, llevo a las personas al primer lugar donde en Cuba se atendieron a las personas con VIH-Sida, donde hay sobrevivientes de eso, para que converse con esas personas cómo lo trató la familia, la sociedad, ¿verdad? Sus compañeros y los profesionales, ¿verdad? Así que, y en la COVID, muchas personas se ha visto que rechazan personal de salud, porque usted puede traerme a mí la epidemia, o yo se la puedo traer a usted. El tema de la muerte, Natalia y Claudio, las personas que han muerto y han culpado a la familia que lo contagió, o la madre que murió un hijo y se siente sobreviviente culpable, ¿verdad?, de que su hijo murió porque ella lo contagió. Así que es, mi estimado profesor Manuel Alejandro y colega, es el tema del estigma. Y todos estos temas de la subjetividad humana, que hay muchos estudios e investigaciones, en cada uno de nuestros países tiene que ver con la cultura. Dice que en nuestros países hay mucha cultura. Y la cultura, el estigma es diferente. Ustedes en Colombia tienen esa gran diversidad, la costa, la montaña, los países, etcétera, pasa en todos los países. Y eso hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Porque si digamos lo mismo, Natalia y yo vamos a ir a trabajar en un lugar con un equipo de bomberos, de respondientes, tenemos que conocer esos estigmas. ¿Cómo es la cultura de ese estigma? De lo contrario, nosotros vamos a generar un segundo desastre. Y eso hay que estudiarlo en la universidad. Y el personal de salud, desde que comenzó en China, es el grupo número 1 de alto riesgo. Ahora se habla también de los equipos de los medios de comunicación, ¿verdad? De todos los equipos que toman decisiones, están al mismo nivel de los equipos de salud, porque tienen una alta vulnerabilidad, tienen una alta sobrecarga, que no es solamente la pandemia, esta fatiga pandémica, son fenómenos afectivos, el sistema de relaciones, la familia, etcétera, etcétera. Y ahí nos ha desbordado la pandemia porque no fuimos capaces de prepararnos a tiempo. Pero como dice ese gran cantante español Julio Iglesias, el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, muchos jóvenes ahí no lo conozcan, pero mi generación sí, ¿verdad? Y yo siempre me acuerdo de esa canción de Iglesias. Entonces tenemos la misma piedra más de una vez. Hay que prepararse. Que toda esta experiencia que hay. Por lo tanto, no sé, Natalia, si quisiera aportar algo más. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Alexis, ¿no? Por supuesto. Sí es cierto que yo he trabajado durante la pandemia en la primera fase, sobre todo, ¿no? La primera ola de aquí en España, con personal sanitario, y sentían ese rechazo de la población, de los vecinos, ¿no? Sentían ese estigma del que hablaba el doctor Alexis, ¿no? Y incluso algo curioso, ¿no? Los propios psicólogos que teníamos que trabajar con el personal sanitario, nos costaba mucho encontrar psicólogos que quisieran ir a los hospitales de manera presencial a trabajar con los sanitarios, ¿no? La primera oleada, porque había mucho desconocimiento, no había equipos de protección eficientes, no había EPIs, ¿no? Entonces era como una locura buscar psicólogos que quisieran ir a trabajar a los hospitales con el personal sanitario, porque tenían mucho miedo al contagio, ¿no? O sea, los propios psicólogos teníamos también ese estigma, ¿no? de ir a trabajar con ellos. Entonces todos preferíamos trabajar online con los profesionales de la salud, ¿no? Bueno, pues un poco el desconocimiento. Después, cuando ya se supo cómo funcionaba el virus y cuando ya nos hemos relajado un poquito más, esto ya se ha quitado. Pero al principio es cierto que había un rechazo a la población sanitaria, ¿no? Así que había ese rechazo y te lo contaban como una preocupación más, ¿no? No es que, ya, bueno, incluso personal de enfermería, personal de medicina que se iban a vivir a otro sitio
alejados de su familia, solos, en un departamento, donde no les conocía a nadie, porque bueno, era como una cosa, ¿no? un poco loco todo. Pero sí que pasaba esto, ¿de acuerdo? Sí que en la primera ola pasaba este rechazo y lo sentían como un problema más añadido, ¿no? Al miedo del contagio y al miedo a contagiar a los suyos, a sus familiares, a sus compañeros. Vivían el rechazo de sus propios vecinos, ¿no? Que luego a las 8 de la tarde salíamos todos a aplaudirles, ¿no? A las ventanas, no sé si eso pasaba en Latinoamérica, ¿no? En muestra de apoyo a personas de salud, pero cuando los encontrabas por la calle o en el ascensor, pues no querías saber nada de ellos, ¿no? Era un poco este conflicto de lo bueno y lo malo, ¿no? Sí que lo notaban. Notaban por una parte el apoyo de la población y por otra parte notaban el rechazo absoluto de la población. Entonces era un poco, bueno, estas cosas que pasan, ¿no? En las emergencias, efectivamente, pasan esta ambivalencia, ¿no? ¿Cómo somos los humanos, no? Sí, aquí complicado. hubo casos particulares que sonaron en medios de comunicación y por redes sociales, donde personal prioritario de salud como enfermeras o médicos iban a entrar a almacenes de cadena a comprar sus abarrotes y al ingresar pues llevaban desde luego su traje de enfermera o su bata de médico porque había salido deprisa del hospital, del centro de salud, y al ingresar, aunque llevaban tapabocas, llevaban mascarilla, llevaban guantes, a más de uno no le permitieron el acceso. Entonces, claro, fue escandaloso desde luego eso, como en el sector residencial donde uno de ellos habitaba, al verlo bajar del carro, le cogieron el carro a piedra. Entonces, toda esa serie como de situaciones, yo creo que se presentaron en más de un país de Latinoamérica. Y cuando sucedió aquí en Colombia, pensábamos, no, esto es de colombianos únicamente, solo pasa en Colombia y ya, en ningún otro lugar del universo. Y como tú decías, sí, o sea, el doble rasero, las dos caras de la moneda, como delante de todos, pues las felicitaciones, el aplauso. Y las horas, hasta si venías por la acera, cambiabas de acera. Una cosa, desde luego, y bueno, hay también una pregunta que nos ha hecho llegar un estudiante que conmigo realizó un proceso de investigación, y es que llegamos a trabajar en la evaluación de síntomas. Entonces, pues todos han tenido experiencia en ello, también el doctor Claudio y también la doctora Yana, y es que la estudiante reporta que en un estudio exploratorio que hicimos de síntomas en 2 momentos de la pandemia, se identificó en una primera fase, llamada pues la fase, aquí se llamó la fase de confinamiento estricto, entre los meses de abril y mayo del año anterior, se identificaron más síntomas de ansiedad, pero posteriormente ya en las fases que llamaron confinamiento y medidas más flexibles, a finales del año se identificaron más síntomas de depresión, pese a que síntomas de ansiedad y de depresión son comórbidos. Entonces, la explicación que daba la estudiante era, la explicación tentativa era que el estrés prolongado pues estaba asociado a ese cambio de sintomatología, donde la reacción inmediata era más síntomas ansiosos y la reacción tardía eran más síntomas depresivos. Se convertía en una afectación que pasaba de lo emocional a lo anímico. Queríamos saber si la doctora Yana había podido explorar unas diferencias sintomáticas en las personas con las que ha tenido contacto en la pandemia, o si ha encontrado también diferencias por género, donde pueden ser más susceptibles las mujeres a un tipo de síntomas y los hombres más a otro tipo de síntomas. De igual manera, para el doctor Claudio, que ha podido ver esas diferencias a lo largo del tiempo, o se ha visto diferencias asociadas a la variable género. Ok. La doctora. Sí, buenas. Doutor Cláudio, quer falar? Você primeiro. Obrigada. Isso. Então, em relação ao público idoso, basicamente existem na literatura
já bem evidente que eles têm maneiras de enfrentamento diferente, né, dos jovens, que seria o coping, né, na literatura. Então, a minha pesquisa foi subsidiada, né, o pano de fundo foi a perspectiva lifespan e a teoria da seletividade socioemocional. Então, elas vão basicamente, né, contemplar, compreender esse comportamento do idoso, selecionando relações que lhe são mais significativas emocionalmente. E na minha pesquisa, realmente, os meus resultados apoiaram, né, essas teorias, uma vez que esses idosos se voltaram mais, né, ao apoio familiar, ou seja, eles selecionaram aquelas relações que lhe eram mais significativas emocionalmente como forma de enfrentar esse contexto que nós detectamos como um contexto aversivo, contexto estressor para esse público idoso. Em relação a gênero, né, já é bem evidente de que as mulheres, sim, elas demonstram maiores problemas psicológicos diante dessas situações adversas, ou seja, a maneira como elas se comportam frente a um evento aversivo é o quê? Demonstrando preocupação, porque o comportamento de preocupação é muito reforçado para as mulheres, diferente dos homens. Então, os homens são encorajados a enfrentar os seus medos, enfrentar momentos de tensão. Então, a minha pesquisa tendeu para o lado de que esses idosos não se comportaram dessa forma, muito pelo contrário. Eles se comportaram reavaliando de maneira cognitiva a situação. Então, aí eu associo aos fatores sociais, demográficos. Por exemplo, é uma parcela da população que recebe pensões, aposentadorias, então possui uma renda inferior, condições habitacionais difíceis, né? Bem assim, inadequadas. Então, a minha pesquisa trouxe esse resultado inesperado, mas sempre como pano de fundo a questão brasileira, que também é uma questão que pode ser generalizada para a América Latina, até porque nós temos condições sociais um pouco semelhantes. Bien, muchísimas gracias. De allí importante rescatar la estrategia de afrontamiento, sin duda. Y como tú dices, tal vez esas diferencias por género tienen también un factor importante asociado que es el momento del ciclo vital, la edad. ¿Sí? No es lo mismo esa diferencia por género en jóvenes a esas diferencias por género que pueden ser en adultos mayores. Muy bien, muchas gracias. También nos interesa escuchar esa experiencia que el doctor Claudio Barrales ha podido ver de pronto cambios sintomáticos a lo largo de las diferentes fases de la pandemia, porque son momentos con condiciones distintas y si ha podido desde luego explorar diferencias asociadas a un factor como el género. Bien, coincido 1000% con la doctora Yana. Claramente entonces esto es algo transversal a nuestros países latinos y del Caribe. Entonces depende de varios factores, no es unicausal, monocausal, es multifactorial. Por lo tanto, entonces esta diferencia de los síntomas al principio o ya más adelante de la pandemia es multifactorial. Como decía la doctora Yana, depende de causas biopsicosociales culturales, depende de vulnerabilidades económicas, depende de las experiencias que las personas hayan tenido, depende, como usted bien decía, de la edad, depende también de los apoyos que vayan recibiendo estas personas, pero lamentablemente, desde ya tiempos inmemoriales, las mujeres son las más afectadas, ¿cierto?, en cualquier desastre, cualquier crisis debido a nuestra cultura machista, ¿ya? Y la no inclusión de la mujer en las distintas perspectivas de distintos roles de nuestra sociedad, solo a roles domésticas y de cuidados, ¿ya?
siendo que todos somos iguales. Entonces, claro, nosotros en Chile también hemos visto, y se repite entonces la experiencia internacional de varias literaturas, desde terremotos del año 60 hasta ahora con la pandemia. Vemos entonces que depende de todos estos factores. Por lo tanto, comunidades más vulnerables en todos los sentidos, con menos apoyo, con menos experiencia y con más dificultades en sus determinantes de la salud, por supuesto que van a tener más síntomas en toda la pandemia, no solo al principio, ¿ya? O al final, siendo que entonces comunidades menos vulnerables, con más apoyo, con más educación, más acceso a la información, ¿ya? También entonces con más experiencia y también con más resiliencia, van a poder entonces tener menos síntomas. Es así entonces, por eso que se repite lo que yo dije, se va viendo de nuevo que parece que hay comunidades que tienen reacciones normales ante un acontecimiento anormal, pero serían estas comunidades con determinantes más bien positivos, mientras que las personas entonces tendrían más bien reacciones psicopatológicas o reacciones, ¿cierto?, que van aumentando, lamentablemente entonces serían las sociedades mucho más vulnerables, comunidades vulnerables en todos los sentidos, y ahí claramente entonces hay diferencias de género, de machismo, todos nuestros activos culturales. Y contra eso es lo que debemos ir, y ahí entonces la importancia, como decía el doctor Alexis y la doctora Ruiz, que la importancia de la preparación, y ahí está el rol de nuestras universidades. Adelante, lo escuchamos, doctor Alexis. Lo que explicaba el doctor Claudio, nosotros hace muchos años le denominamos niveles de entrenamiento histórico-cultural. Así que los niveles de preparación histórico-cultural, que no es de un día, son los que condicionan, favorecen esos comportamientos que uno le llaman saludables, otros le llaman adecuados, otros le llaman resiliencia. Pero en nuestro pueblo las personas lo llaman como las formas más acertadas. ¿Qué ocurre? Verdaderamente desde hace muchos años se sabe que las mujeres, por un problema psicofisiológico, por muchas razones, tienen esa primera expresión. El ejemplo más típico y más duro es cuando muere un hijo, ¿verdad? Ante una gran pérdida. Sin embargo, las mujeres después se recuperan más rápido. Eso está demostrado en mucha de nuestra cultura. Igual que los niños, los adolescentes y las personas mayores. Así que yo le llamo la atención siempre a los estudiantes, a los que recién inician este tema, que si se leen la primera parte de lo que dicen los escritos, genera un estigma, profesor Manuel Alejandro. Dice, las mujeres van a ser más traumatizadas, No, no es así. Si los grupos más vulnerables, precisamente al ser vulnerables, y en Colombia ustedes tienen muchos estudios por el conflicto, por el desplazamiento armado, estos grupos vulnerables van generando una cultura de lo que nosotros le llamamos la cultura de la readaptación. La cultura de la readaptación es la que activa los factores protectores, la que potencia, perfecciona la resiliencia. Y usted dice, esta persona sacó de donde no había. Es como en el deporte, es el segundo aire. Por lo tanto, siempre llama la atención que estos números, estas estadísticas, esta variable sociodemográfica, hay que verla en el contexto y darle seguimiento. Pero, como hemos dicho todos los profesores que hemos participado, la preparación fue, es y será vital. Desafortunadamente, todavía hay muchas personas que no escuchan y no comprenden, pero este evento, este panel, miren qué nivel de coincidencia. Distintos países, distintas formaciones. Usted que está conociendo la orquesta como moderador, la armonía y el deseo de trabajar en esa dirección. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Alexis Lorenzo. Muchísimas gracias también a la doctora Yana, al doctor Claudio, a la doctora Natalia, quien también se ha retirado junto con el doctor Claudio por ocupaciones de su agenda laboral, y gracias a quienes también estuvieron presentes y participaron, y a los estudiantes quienes nos enviaron las preguntas, nos las hicieron saber. Como lo hemos dicho, les haremos llegar una carpeta con las ponencias videograbadas para que puedan, y a su vez contacto, favoreciendo, como es el objetivo de este congreso y simposio, el establecimiento de redes de cooperación y apoyo, dado que sí hay
como lo dice el doctor Alexis, hay un gran interés, hay una gran disposición, una gran motivación que creo que nos une como hermanos latinoamericanos, claro que sí. Un grande abrazo a todos, gracias por su valiosa participación y que tengan una muy buena tarde.